Bueno, bienvenidos al segundo día de capacitación de Power BI. La intención de esta reunión es ver de forma práctica cómo Power BI nos puede ayudar mediante la realización de diferentes ejercicios, y para lo cual pues vamos directamente a empezar en esta hora con las diferentes actividades que tenemos. Como punto número 1, vamos a estar viendo algo de teoría respecto al tema de Power BI y eh, vamos a estar viendo las diferentes partes primeramente teóricas que vamos a estar implementando. Bienvenidos a todos los que se están uniendo y en este momento pues voy a compartir pantalla para poder empezar directamente a ver la parte que les comentaba. Vamos a empezar viendo algo un poquito de teoría de lo que vamos a estar viendo, y luego a continuación vamos a realizar un ejercicio para poder entender. Bueno. ¿Cómo estás, Marcio? Bienvenido. Muy bien, ingeniero. Estamos bien. Casualmente salimos de vacaciones ya finalmente y pues bien contentos porque podemos descansar un poco. Qué bueno, qué bueno. Buena onda, entonces, para que pueda descansar y aprender un poquito. ¿Me confirma, Marcio, si está viendo la pantalla para poder empezar? Sí, se puede. Mira, capítulo 1, descripción de análisis de datos. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar en esta segunda sesión a hablar un poquito de algunos aspectos teóricos que siempre son importantes tocar para poder entender ya más a detalle en qué consiste el análisis de datos, cuáles son los roles principales que vamos a hacer, y obviamente también cuáles son las tareas de un análisis de datos. No vamos a detenernos mucho en detalle en la parte teórica. Sin embargo, siempre es bueno tener una base que nos ayude a ver esto. Entonces, el objetivo principal que nosotros podemos ver es que, bueno, las empresas necesitan el análisis de datos más que nunca. En esta ruta de aprendizaje que nosotros vamos a estar viendo, aprenderemos sobre la vida y el recorrido del analista de datos, las capacidades, las tareas, los procesos para los que transmitan, para que cuentan una historia con los datos que permitan tomar decisiones empresariales fiables. Destacamos ahí la palabra decisiones empresariales fiables, y yo agrego a esto basada en datos. Aprenderá cómo un analista de datos utiliza el conjunto de herramientas y servicios de Power BI para contar una historia convincente a través de informes y paneles de información y las necesidades de un verdadero BI en la empresa, porque al final del día, con tantos datos, necesitamos tener business intelligence en las empresas. Toda esta información es obtenida directamente de documentos de Microsoft, que ahí pueden revisar en la bibliografía. Bien, entonces empezando por el análisis de los datos, la información general sobre el análisis de los datos. Entonces, primero vamos a definir el tema de qué cosa es análisis de datos. Eh, Esto es algo simple, ¿verdad? Antes de que los datos puedan ser usados para contar una historia, se debe someter a un proceso que le permita usarlos en la historia. El análisis de datos y los procesos de identificar, limpiar, transformar, modelar los datos para determinar, detectar información significativa y útil. Después de que los datos se puedan transformar en informes, y luego para lo cual nos sirva para la toma de decisiones. Entonces, el análisis de datos tiene que ver con repetimos, la transformación, la limpieza, la identificación y el modelado de los datos. Eso es básicamente.
Respecto a la tendencia de uso de los datos, bueno, como es de observar, a medida que el mundo se vuelve más controlado por los datos, pues hay más necesidad de que existan en nuestras empresas el análisis de información. Y creo que es algo punto crítico acá porque definitivamente hay muchos datos que sencillamente están yéndose sin ser ni siquiera analizados, ni siquiera tomados en cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia del análisis de datos? Bueno, principalmente el proceso de análisis de datos se centra en las tareas de limpiar, modelar y visualizar los datos en el contexto del analista de datos, y es importante para que las empresas no se deben de omitir y poder tomar decisiones principalmente con datos para que sean basadas en datos y que los resultados sean más alcanzables, básicamente. Los 5 componentes del análisis de datos, existen 5 principales componentes o categorías, que son los datos de tipo descriptivos, diagnósticos, predictivos, prescriptivos y cognitivos. Los datos se pueden clasificar en esas 5 áreas principales. Aquí vemos más a detalle qué son, así de forma rapidita. Los datos de tipo análisis descriptivos son los llamados medidores de desarrollo o medidores claves de rendimiento, por ejemplo, que sobre lo que sucedió en el pasado. Entonces nosotros tratamos de describir la situación. Entonces los típicos KPIs de las empresas son análisis de tipo descriptivo. Ya sucedió, estamos contando qué pasó a través de gráficas. Los análisis de tipo diagnósticos es algo que tratar de encontrar la razón de por qué se produjo un evento. Esto es más investigativo, es tratar de identificar la causa de este evento. Cualquier análisis basado en una descripción de sucesos para identificar la causa es de tipo análisis diagnóstico. Vamos por los predictivos. Esto es qué va a ocurrir en el futuro basado en las situaciones actuales. La típica, cuánto va a ser la venta, la proyección de ventas. Miren que es bien interesante porque la proyección de ventas normalmente nosotros, tanto los presupuestos como las proyecciones, las hacemos sencillamente tratando de ver a lo que nosotros creemos. Y este es el punto principal, no permitir ver lo que nosotros creemos. En un segundito, vamos a ver si hay gente aquí, que me parece que Johan se nos unió, ¿verdad? Por aquí. Buenas, Johan, buenas noches. Buenas noches, Lick. Disculpe, ayer tuve falla en internet, pero no pude seguir, pero aquí estamos. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a continuar en lo que respecta a los tipos de análisis que hay. Tenemos los prescriptivos, que son de aprendizaje automático, ¿verdad? Este tema de aprendizaje automático tiene que ver con modelos que puedan permitirnos a nosotros aprender directamente. Vamos a permitir aquí que ingrese más gente. Me aparecen soniditos aquí. Denme un segundito. Estamos permitiendo ahí que se unan más. Bienvenidos todos a esta segunda reunión. Bien, el análisis cognitivo, que depende de algoritmos de aprendizaje automático. Esto ya se vuelve un poquito más interesante porque existen tipos de análisis, lo que nosotros mencionábamos ayer, cosas que van a suceder, ¿ok? De forma que a la máquina o a la inteligencia artificial le permitamos aprender basado en situaciones para que pueda él crear nuevos datos. Aquí lo interesante es que no predicen, sino que crean nuevos datos basados en la historia que ya sucedió. Entonces, al final del día, con estos tipos de enfoque, nos hacemos la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué es al final el análisis de datos o el analista de datos? ¿Cuál es la misión o función del analista de datos? Miren que aquí nos dice claramente la teoría. Una faceta subyacente del análisis de datos es que las empresas necesitan ser capaces de confiar en sus datos. Como práctica, el proceso del análisis de datos toma datos de fuentes de confianza
y los convierte en algo que es consumible, significativo y fácil de comprender para ayudar en el proceso de toma de decisiones. El análisis de datos permite a la empresa comprender sus datos de manera integral a través de procesos, decisiones controladas por datos para de ese modo confiar en sus decisiones. Aquí el tema es la confianza. La confianza, necesitamos información confiable. Entonces, aquí hay algunos ejemplos que nosotros podemos tomar y aquí también tenemos en la presentación algunas, entrar en acción, ¿verdad? Para poder definir, por ejemplo, ¿qué tipo de análisis sería el siguiente? Cuando una empresa usa la información para generar informes que proporcionan una visión de los datos financieros y de ventas de una organización, ¿a qué se refiere? Miren, financieros y de ventas. Este es un claro ejemplo de análisis descriptivo porque ve el pasado y lo que sucedió. ¿Ok? Cuando una empresa usa la información obtenida en opciones de sugerencias para saber cuáles son las oportunidades de mejora y las inconformidades en el personal, este es un ejemplo de análisis diagnóstico porque se centra en lo que está sucediendo con las inconformidades. Cuando el Centro de Meteorología, por cierto, hoy que hubo un sismo aquí registrado en nuestra ciudad, trata de determinar el clima, por ejemplo, en este caso los sismos, o cuando queremos saber las preferencias de compra de una persona basada en un comportamiento en redes sociales y búsquedas en Amazon o en Google, esto es un ejemplo de análisis predictivo, ¿ok? Porque se enfoca en el futuro y en lo que pasará. ¿Okay? Cuando el organizador de un partido político trata de saber el paso a paso para obtener votos en una región determinada y ganar la aceptación popular de los electores, el ejemplo de análisis prescriptivo porque busca las acciones a llevar a cabo basadas en decisiones anteriores y con la técnica de aprendizaje automático para buscar patrones de conducta. Miren que el aprendizaje automático se presta mucho en tener patrones de conducta. ¿Okay? Por cierto, que precisamente por los patrones de conducta que no existen, se puede decir que hay situaciones atípicas e incluso fraudulentas basadas en los datos, por ejemplo, en situaciones como la cantidad de votos, porque son situaciones atípicas y no existen un patrón definido cuando debería de haber un patrón. Por último, cuando en un call center analizan cientos de miles de llamadas para saber el estado de ánimo de las personas y tratar de determinar el mejor momento para ofrecer nuevos productos y servicios, esto es un ejemplo de análisis cognitivo porque no son consultas estructuradas obtenidas de grabaciones telefónicas. Y así podemos ir viendo, ¿verdad? Para no entrar tanto en detalles teóricos, aquí también esto continúa, lo vamos a ir viendo poquito a poquito, ¿verdad? Pero en las diferentes sesiones, porque me quiero bien, pero sí es importante para ir viendo por lo menos 4 temas teóricos que nos interesan para esto. Entonces, ahorita hasta aquí vamos a quedarnos con la parte teórica, entendiendo que existen diferentes, hasta 5 análisis que podemos hacer. Principalmente nosotros vamos a estar haciendo análisis de tipo descriptivos. ¿Por qué descriptivos? Dijimos que vamos a analizar lo que pasó para tratar de explicar la historia de por qué pasó. Entonces, los típicos análisis, por ejemplo, análisis financieros, análisis de ventas, todos estos son de tipo descriptivos. Intentan contar la historia de forma gráfica. Si fuera un análisis de tipo predictivo, estaríamos dando información para tratar de predecir o estimar el futuro basado en los datos. Obviamente, cuando nosotros hacemos análisis financieros o análisis de ventas, nos imaginamos, más no nos enfocamos en predecir el futuro, solamente nos imaginamos.
pero por ahí viene el asunto. Entonces, ahorita vamos a abrir, miren que vamos a empezar esta segunda clase. Vamos a empezar con Excel. De hecho, no quiero empezar directamente con Power BI, sino que vamos a empezar directamente con Excel. Porque aquí, en la primera sesión, nosotros vimos cómo Power BI tiene herramientas para conectarse directamente a bases de datos. Sin embargo, la idea en esta sesión es crear una base de datos, porque al final del día, nosotros vamos a crear informes basados generalmente en datos o bases de datos que tenemos ya tabuladas, ya un poquito trabajadas, limpiadas, depuradas en tablas de Excel. Entonces, si estamos listos y si no hay preguntas hasta aquí, entonces vamos a continuar creando nuestra primera tabla, digamos. Y lo vamos a hacer de la manera, por ejemplo, más simple. Vamos a hacer un cuadro de ventas de lo que sea, y me va a permitir tener los diferentes meses del año. De eso se va a tratar. Entonces, si se fijan, vamos a empezar con el típico nombre, el nombre del vendedor, por ejemplo, el nombre del vendedor. Vamos a hablar también un poquito, ya que tenemos el nombre del vendedor, vamos a hablar un poquito también de la zona de venta. La zona de venta, vamos a hablar del tipo de producto o categoría de producto. Categoría de producto. ¿Ok? Y vamos a tener aquí también el dato de la fecha, por ejemplo, la fecha. Es más, vamos a hacer así, la típica enero, febrero y marzo. Así, una tabla sencilla. Y vamos a poner algunos vendedores. Por ejemplo, Juan, Pedro, José, María, Alan, Gustavo, Fernando. No sé, nombres que ustedes quieran. Aquí vamos a dejar hasta 7 vendedores, por ejemplo. Y vamos a tener la zona. Entonces vamos a poner centro, norte, sur, occidente. Ok, vamos a poner litoral. Me estoy inventando, obviamente, zonas. Vamos a poner foráneas. Vamos a poner, simplemente le vamos a poner zona A. Así, zona 1 le vamos a poner a esto como que significa algo para nosotros. Y vamos a ponerle zona 2. Okay. Listo. Entonces, de esta manera, aquí tengo las diferentes zonas. Y digamos que estamos vendiendo, ¿qué puede ser? Estamos vendiendo productos para supermercados. Consulta. Somos una... ¿Puede revisar si hay alguien más? Tengo Luis Cepeda que quiere entrar, creo. Fíjese que Luis Cepeda está viendo ahorita. Ya entró de un solo. Ok, listo. Gracias. Luis, ¿nos confirma, por favor? Sí, buenas noches. Ya, gracias. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Ok, perfecto. Entonces, la idea de generar esta base de datos es ir trabajando. Por ejemplo, ustedes la pudieran adaptar. No sé realmente cuál es la industria. Podríamos adaptarla a la industria, pero la idea es hacer un ejercicio así general para que ustedes entiendan que lo importante para mí en Power BI, es hacer el tablero. Y mi recomendación siempre es, cuando ustedes estén diseñando el tablero, especialmente si son dueños de los datos o conocen los datos, con mayor interés es mejor al principio diseñar un tablero con datos de prueba o datos demo. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros estamos diseñando cometemos el grave error de diseñar y al momento interpretar los datos.
repito, especialmente si ustedes son dueños de los datos o conocen los datos, esto es como que estuvieran revisando y haciendo al mismo tiempo, entonces perdemos un poquito el enfoque. Para mí, siempre más recomendable, trabaje con datos de prueba. Lo único que va a ser importante, entonces, en los datos de prueba es los titulares de las columnas, eso sí va a ser importante. Y número 2, que los datos pues tengan algún sentido, no necesariamente que estén buenos, sino que tengan algún sentido para ustedes. Entonces, volvamos al ejercicio. Categorías de producto. Pueden ser, vamos a trabajar aquí como las categorías de un supermercado. Lácteos, granos básicos. Vamos a trabajar también con, vamos a ver, con frutas, con verduras. Vamos a trabajar también con, a ver, ¿qué más tiene un supermercado? Con limpieza, con hogar, digamos. Y vamos a trabajar también con la última categoría que vamos a ponerle como, a ver, bebidas. Tenemos las 3 columnas de categorización, pero resulta que para empezar a llenar así enero, febrero, marzo, yo siempre, como esto es un dato, son datos de ejercicios, podemos utilizar la fórmula aleatorio, punto entre, que es una fórmula básica de Excel que me da números aleatorios o random entre un número máximo y un número mínimo, o más bien dicho, entre el mínimo y el máximo. Si quiero números de 3 cifras, bastaría con poner de 100 hasta 999. Y aquí me va a dar un número aleatorio de 3 cifras. Y de esta manera yo puedo rellenar miles de renglones, miles de celdas directamente con esta característica que tiene acá. Pero aparte de esto, nosotros necesitamos trabajar cientos de datos. Entonces, digamos que acá voy a crearme una nueva hoja. Vean lo que estoy haciendo. Voy a crear una nueva hoja. Esto de aquí solo era una muestra, solo era un ejercicio, porque si yo quiero tener una base de datos, por ejemplo, de 500 renglones, oigan bien lo que les digo, de 500 renglones, yo puedo utilizar la combinación de nombres, zonas, categorías, y puedo combinar también valores, enero, febrero, marzo y así, pero necesito ser más extenso, por ejemplo. Entonces, de esta manera, yo puedo venir y hacer lo siguiente. ¿Qué les parece que yo tengo una nueva tabla acá? Vean cómo vamos a crear miles de renglones con esos. Y en vez de poner enero, febrero, marzo, yo voy a poner fecha. Porque la base de datos no me interesa que esté como tabla, me interesa que esté como base de datos. O sea, esto es una tabla que el humano entiende, pero realmente la información de febrero debería de estar abajo y debería estar en formato de fecha, por ejemplo. Entonces, para que esto sea aleatorio, para que esto sea random, de verdad random, ¿ok? Nosotros vamos a procurar hacer lo siguiente. Para Juan, miren, Juan me va a vender todas las categorías, ¿ya? Y Juan me va a vender todas las categorías en la zona centro. ¿Sí lo ven? Ahí, en el centro me va a vender Juan. Y para que esto tenga sentido, yo voy a poner 1 de enero del 2021. De esta manera. Eso es lo que vendió él el 1 de enero. Miren qué trabajador Juan, porque trabajó el 1 de enero. Y yo arrastro Juan. De esta manera, así, lo arrastro. Ahí tengo la venta de Juan en los primeros 7 días del año. Y obviamente yo voy a utilizar un número random, aleatorio, acá. Miren, y esa fue la venta de Juan. Pueden ser dólares, pueden ser unidades, venta. Miren, como es un número random, siempre va a estar cambiando. Ya tengo ahí 7 renglones. Y voy a hacer exactamente lo mismo, miren. Exactamente lo mismo para, en este caso, ven cómo se crea. En este caso para Pedro, ¿lo ven? Acá. Entonces yo pongo Pedro. Pedro ahí vendió los 7 renglones y vendió lo mismo. ¿Lo ven? ¿Ven lo que estoy haciendo? Estoy tratando de formular. Acá puedo ir de 2 en 2. Miren, puedo copiar de 2 en 2. Y vamos a poner
a los dos individuos que siguen, que serían José y María. Si lo ven, puedo poner por aquí a José. Habría que hacer lo mismo hasta el día 7, de esta manera. Me voy hasta aquí y tengo María. Okay, de esta forma. Obviamente esta no es la manera más inteligente de hacerlo. Definitivamente tiene que haber una fórmula más fácil para hacer esto. Pero al inicio tenemos que ir despacio y con buena letra para poder entenderlo. Estoy creando una base de datos y acá necesito los otros dos nombres que serían Alan y Gustavo. Entonces me voy a ir para Alan, voy a ir para Gustavo. ¿Okay? Aquí habría que haber puesto a Alan hasta el día 7, digamos. Aquí, 7. Y tendremos a Gustavo hasta el día también 7, de esta forma. Aquí. Finalmente tenemos a Fernando. Vaya, y como agregué uno más y no quiero más bien desperdiciarlo, voy a poner aquí otro nombre. Vamos a poner a Eva por aquí. De esta manera tengo 57 registros. Es decir, tengo un total de, en este caso, tengo un total de, serían 8 vendedores porque agregamos a Eva al final. Y tengo la venta de 7 días, pero si se fijan, todo está en la zona centro nada más. Solo centro. Entonces yo pudiera sencillamente duplicar, miren lo que voy a hacer. Yo duplico esto, yo duplico completamente esto, lo pongo como por acá para poder diferenciarlo, ¿ok? Si ustedes quieren, pueden combinar, y ya no va a ser zona centro, sino que va a ser zona norte, si se fijan aquí. Y hacen exactamente lo mismo para todos. Ya tienen la venta de ese día, de los 7 días, pero para la zona norte, para todos los vendedores. Y entonces así nos vamos creando una base de datos. Sería espectacular que tuviésemos, en este caso, pues sería el total de la venta para cada uno de estos. Pero como estamos haciendo un demo, vean que rapidito tenemos ya 113 reglones directamente. Lo voy a duplicar una vez más porque esto es realmente fácil de hacerlo y quiero tener mayor cantidad de datos. Entonces, de esta manera yo lo duplico, pero en vez de la zona norte, me voy a ir y voy a poner, pues prácticamente me voy a poner otra zona de esta manera. Vamos a ver, Eva era la última, acá, y a partir de aquí sería... Yo borro y vamos a poner la otra zona que sería la zona sur, de esta forma. Ya me entendieron. La idea es tener esta base de datos bastante amplia, bastante grande, con la que podamos trabajar. Y al final vamos a obtener aquí datos. ¿Okay? Y aquí vamos a poner panel, le vamos a poner a esto. De esta forma, panel. ¿Ok? Déjenme guardar esto, vamos a guardarlo. Permítanme un segundo, vamos a guardarlo. Aquí lo vamos a guardar en algún lugar. Ok, vamos a crear una carpeta. Curso. Y vamos a poner aquí base de datos. Como quiero que, no sé cuántos de ustedes, voy a hacer una pequeñísima pausa ahorita para preguntar, no sé cuántos de ustedes a esta altura ya tienen instalada la herramienta de Power BI. Quisiera que me... Voy a detener un segundito acá. Luis, Marcio, Johan, Albert, ¿ya tienen instalada la herramienta? Sí. Sí. Ya la tenemos, ¿verdad? Buenísimo. Sí, sí, ¿Les sí, costó? ¿Fue fácil? Sí, yo la tengo. Muy bien. Déjenme crear en este momento un folder compartido. Voy a tratar de pasarles la base de datos para que trabajemos juntos, ¿les parece? Vamos a crear alguna carpeta compartida y les voy a pasar el enlace. Aquí en mi Drive le voy a pasar en este momento el enlace. Un segundo nada más, no tardo mucho.
Mientras hago esto, no sé si me quieren compartir un poquito a qué se dedican para enfocar un poquito los, eh, los ejercicios eh, más a las cosas que le interesan a ustedes. No sé, cualquiera que quiera empezar, si nos comparte un poquito de su background. Pues eh, yo, Marcio y Luis trabajamos en conjunto en el área de supervisión de operación eh, en un call center y nos dedicamos básicamente a eso, a asegurarnos de que la operación fluya de manera sustancial, que sea rentable. Eh, los datos que nosotros utilizamos es en base a llamadas, en base a métricas que son requeridas por según el proyecto, y es en torno a eso. Ok, perfecto, perfecto. Así como usted mencionó, nosotros revisamos históricos de cómo ha sido la productividad, comparando mes a mes, año a año. Se sacan pronósticos de cómo se debería determinar en base a cómo fluye la operación, ¿verdad? Y al mismo tiempo comparando en base a promedios para tener más o menos una proyección más acertada de cómo se estaría finalizando en cuanto a cada métrica. Ok, ok, perfecto. Entonces, en un call center, ¿verdad? Entonces, les interesaría ver de repente casos que tengan que ver con llamadas, ¿verdad? Puede ser. Correcto. Podría ser, correcto. Ok. Bueno, Sí, para darle... en nuestro rol especialmente, casi no vamos a ver, casi no estaríamos interesados en llamadas en sí, sino más bien en un comparativo un comparativo año versus año, mes a mes, semana versus semana, y a la vez pudiéramos ver algo a nivel financiero, qué tan rentable, y algo a nivel de asistencia o ausentismo. Ok, ok, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí les puse yo el drive, ¿ok? Ahí les puse el drive. Si les interesa que mañana analicemos un caso específico, a mí me serviría mucho de repente que fueran pensando y tal vez para el último día, ¿sí? Para el último día a lo mejor podamos enfocarnos en ver un ejercicio puntual de cada uno, ¿ok? Para que ustedes puedan desarrollar su propio proyecto, por lo menos tener la guía, la visión, ¿ok? Y para esto, pues hay que crear una pequeña base de datos como la que les acabo de mostrar en Excel, con algunos datos. No tienen que ser reales. Es más, yo los invito a que no usen datos reales, les decía, porque cometemos el error de empezar a analizarlos. Y para mí es mejor enfocarse primero en los tipos de gráficas, en los tableros, en la parte estética, y hasta después, final, reemplazar los datos demo que utilizamos para tener datos reales. Ya cuando todo esté listo, eso es como preparar la pizza y al final, echarle ya los ingredientes, ¿verdad? Ya cuando esté el horno calientito, ¿verdad? Le echa los ingredientes y ¡plup! La mete al horno. Ya reemplaza el verdadero horno por ahí. Bien, les acabo de compartir en este momento una dirección de Google Drive, por favor, guárdenla. Lo voy a enviar también en este momento al WhatsApp para que todos tengamos aquí esa, esa opción para poder descargar los ejercicios a partir de ahorita, si ustedes me confirman.
Si ustedes me confirman. Gracias a Marcio por haber informado, ¿verdad? De que ya empezamos. Para poder descargar los ejercicios de clase. Okay. Ahí vamos a ir compartiendo. Okay. Me confirman, no sé si alguien me puede ver y decir si ya tiene ahí la información, ¿verdad? Por cierto que aquí también voy a tratar de meter aquí las clases grabadas para que aprovechemos y creemos, ¿verdad? Y creemos ahí esa cultura de compartir. Solo voy a crear, como van a ser 5 clases, de una vez me voy a crear las 5 carpetas para ir teniendo ya eso adelantadito. Que estoy trabajando en el proceso, ¿verdad? Entonces en la clase 2, ahí hay información. En la clase 2 también, por cierto, les quiero compartir, o lo voy a hacer después, les quiero compartir también la presentación PowerPoint para que ahí la tengan y la puedan tener como material de apoyo. Bien, entonces me confirman, ¿ya tienen todos el archivo? Sí, yo ya lo descargué ahorita. Buenísimo, buenísimo. Yo también ya lo descargué. Buenísimo. Ok, les puse nada más read only para que no modifiquen nada, pero sí puedan descargar. Así que solamente descargar, no lo van a poder abrir directamente. Entonces ahí está la opción para que puedan descargar y compartir. Bien, entonces tenemos aquí esto. Mañana vamos a ver, ahorita estamos trabajando con 169 reglones, que es realmente poquito. Pudiéramos haber seguido y tal vez les queda de tarea que ustedes sigan el mismo método, que copien y tengan más opciones acá. Pero ¿qué sucede si esto es solo información de 7 días? Si se fijan, del 1 al 7 de enero. Y esto básicamente quiere decir que Juan en la zona centro del lácteo vendió $770. Por cierto que a ustedes, me imagino que cuando lo abrieron y lo descargaron, les salen otros números. Y de hecho a mí me sale lo mismo. Cada vez que yo presiono suprimir, los números cambian. Y aquí yo voy a tener un gravísimo problema. ¿Por qué creen que es un problema que los números me cambien? Porque no podemos cambiar, no podemos analizar registros que están cambiando, ¿no? Es correcto, no podemos analizar registros que están cambiando, ¿verdad? Son mediciones que cambian, ¿no? Aparte que las ventas no pueden ser, o sea, o son o no son. Entonces, ¿por qué le cambia? Porque tenemos la opción de aleatorio ahí. Por eso es que le están cambiando. Entonces, una forma sencilla de hacerlo, quizá ustedes lo pueden hacer, es marcar todo, darle copiar, y en vez de darle pegar, usted le va a dar clic derecho y le va a dar pegar solo valores. Eso va a hacer que la fórmula se calcule por última vez y que le pegue los valores de resultado. Repito, marca todo, ya saben, Control Shift y la tecla para abajo, le dan copiar, cuando esté así parpadeando, se van hasta arriba y le dan botón derecho y pegar solo valores, y de esa manera eliminan la fórmula aleatoria y ya se quedan con sus valores fijos, ¿ok? Fijos, valores fijos. No se les olvide dar grabar por última vez, dar grabar, y ya podemos trabajar así ya con esto. Entonces vamos a abrir Power BI porque nos queda bien poco tiempo, pero como les digo, la idea de este segundo encuentro era poder entender que ustedes pueden crear bases de datos en Excel. Repito, recomendación mía, siempre primero con datos demo, datos de prueba, porque a lo mejor, si digamos empezamos a hacer este Power BI el día lunes y le decimos a los compañeros de trabajo, a alguna persona por ahí, oíme, ¿me puedes regalar el reporte de lo que ha vendido o de las llamadas X, de la duración de las llamadas X y de la encuesta de satisfacción de las llamadas del turno no sé qué, del turno tal, para los agentes de
tal, tal y tal. Entonces, al final, el software, el sistema, ya sea manual o algún sistema informático, al final les va a dar algo así como esto, con un montón de columnas, por cierto. Fechas, horas, tiempos, duraciones, usuarios, un montón de columnas. Esto realmente es una base de datos que puede tener 20, 30, 40 columnas. Entonces ahí entra la magia. Usted empieza a decir, esta columna no me sirve, esta columna no me sirve. Por ejemplo, si usted nunca va a hacer un reporte que tenga que ver con la zona, pues lo más recomendable es elimínelo, quítelo. O sea, si no va a ocupar la zona, ¿para qué la tiene? Si no va a ocupar el nombre, ¿para qué la tiene? ¿Ok? A lo mejor solo te interesa la fecha y la venta y pare de contar, eso es todo. Pero aquí vamos a analizar lo siguiente. Miren, desde acá nosotros podemos analizar. Tenemos, voy a ponerle en color amarillo, en color amarillo, en color amarillo, los datos de tipo texto. Voy a usar otro color diferente, verde, por ejemplo, con los datos de tipo numérico. Y voy a utilizar el color azul para poder representar los datos de tipo fecha. Ahí tengo 3 datos. Entonces, miren lo siguiente. Para hacer reportes, yo siempre voy a ocupar un verde, cualquiera, en este caso es ventas, un verde contra un azul, ¿ya? O un verde, ¿lo ven? Contra un amarillo. O un verde contra otro amarillo. ¿Lo ven? O un verde contra otro amarillo. Técnicamente usted puede agarrar cualquier dato de tipo verde contra cualquier dato de tipo amarillo o dato de tipo azul. ¿Cómo se llamaría este reporte? Ventas por fecha. ¿Cómo se llamaría esto? Ventas por categoría de producto, ventas por zona y ventas por nombre. ¿Ven qué bonito? Es súper fácil. Ahora, ¿qué más puede hacer? Usted puede agarrar un verde, miren lo que voy a hacer ahorita a continuación, y puede combinar todos los amarillos que quiera. ¿Lo ve? Todos los amarillos que quiera contra un solo verde. O puede, si quiere, combinar solo 2 amarillos. No pasa nada si usted quiere combinar solo 2 amarillos. ¿Ok? Entonces, estas serían las ventas por nombres de zonas de categorías. Y esta sería las ventas por zonas de categorías. Lo que sucede es que este amarillo conviene mejor ponerlo como filtro. Como filtro. Entonces, este amarillo en esta combinación actuaría mejor como filtro. En resumen, los reportes típicos siempre van a ser datos numéricos contra fechas o datos numéricos contra textos, contra columnas de tipo textos. Apréndanse, yo les puse los colores, pues el color es bien importante para poder visualmente identificar. Y siempre, señores, miren, los filtros de un reporte van a ser todos los amarillos y todos los azules. Así de sencillo. Aquí tiene hecho el Power BI. Esto, si usted entendió esto, y me gustaría que alguien me lo explicara para ver si se captó o si tienen alguna duda de cómo le llegué a esta conclusión así rápida, porque esto es como la base del análisis en Power BI. Si usted entiende esto, avanzó 100 años luz ahorita. Entonces voy a hacer una pausa solamente para escucharlos. Vamos a detener la presentación. ¿Quién quiere compartir? O si entendieron o no entendieron. ¿No se entendió? Don Luis, don Albert, don Marcio, Johan. La verdad es que me gustaría que lo volviera a explicar una vez más si no es mucha la molestia. Ok.
Vamos a ver, comparto nuevamente. Miren, esto es súper importante, muy importante. Vamos a volverlo a explicar así. Habíamos hablado de que existen 3 tipos de datos. Me refiero a las columnas. El color verde, decidí poner color verde los datos de tipo numérico. Pero no solamente hay ventas. Puede ser utilidad, costo, pueden ser incluso porcentajes. El porcentaje de rentabilidad. Puede ser cualquier cosa que sea número. Pueden ser minutos en una llamada telefónica, por ejemplo. O sea, cosas numéricas. Importante el color. Imagínense cualquier dato de color verde son números. Las fechas, que pueden ser fechas y horas incluso, van a ser azules. Y todo lo demás de tipo texto va a ser amarillo. Por ejemplo, el nombre es de tipo texto, la zona es de tipo texto y la categoría de producto es de tipo texto. Entendiendo que hay 3 tipos de datos, para crear gráficas, usted siempre va a combinar, si se fijan, un color verde, 1, 2, 3, 4 reportes. ¿Por qué? Porque hay un color verde únicamente contra 4 columnas. Entonces usted siempre tiene que combinar un dato numérico contra cada una de las columnas de texto, o sea, las amarillas. Y va a combinar un dato numérico contra cada una de las azules, o sea, las fechas. Por eso es que este reporte, así, con estas 5 columnas, nombre, zona, categoría, fecha y venta, solo me pueden generar 4 reportes por la combinación que yo puedo hacer. Y eso lo tengo claro con solo ver el tipo de datos. ¿Ok? Eso lo tiene que tener usted claro como analista de datos. Si quiere entenderle a Power BI y no andar perdiendo tiempo, y no me refiero a elegir qué tipo de gráfica, sino cuántas gráficas van a ver. ¿Por qué? Porque en mi experiencia me ha sucedido que muchas veces la gente me dice, mira, por ejemplo, dame un reporte de ventas de los días lunes en un supermercado. Ah, perfecto, no hay problema. Pero empiezo a buscar la data y resulta que no tengo la fecha. Entonces, ¿cómo sé que esa fue la venta del día lunes si no tengo una fecha? Entonces, lo que le quiero decir es que la mayoría de veces, me ha pasado muchas veces, que la información está incompleta y no hay forma de obtener la información porque no se sabe. Es como que yo le dijera, ¿cuántas mujeres compraron verduras en un supermercado? Yo puedo tener el nombre Eva, Alejandra, María, puedo tener Fernanda aquí, pero no, a menos que yo diga que esa es una mujer, la computadora no puede saber que Fernanda es una mujer. Tiene que haber aquí una columna que diga sexo para saber hombre o mujer. Entonces, si no tenés la información, claro que la podés determinar, ¿ok? Yo me tendría que hacer ahí un ciclo que recorra y que si detecte todas las Fernandas y que le ponga que es mujer y que detecte todas las Evas y que le ponga que es mujer y que detecte todas las Alejandras y que le ponga que es mujer, pero hay cientos de nombres de mujeres, entonces tendría que tener todas esas excepciones. Bueno, el punto es que para crear reportes, lo que tenemos que hacer es definir qué tipo de reporte vamos a ver, siempre basado en una columna de tipo numérico con una fecha o una columna de tipo numérico con cualquier combinación de columnas amarillas, ¿verdad? Bien, entonces dicho esto, repito, vamos a ir a la carga y vamos a crear, déjenme borrar esto porque esto solo era un ejemplo, era un ejemplo que nosotros estábamos usando. Y vamos a quedarnos acá. Voy a grabar. Es importante que en el Power BI el documento de Excel esté cerrado, no lo pueden tener abierto. Y aquí nosotros vamos a crear, miren, obtener datos y va a ser en este caso de nuestro libro de Excel. Ayer vimos que obtuvimos datos de prueba de aquí, del conjunto de datos, pero esta vez directamente desde un Excel. Solo tenemos acá que irnos a la ubicación donde grabamos
en este caso base de datos, y le voy a dar a abrir. En este momento se está cargando los datos, como lo hicimos ayer, que los descargamos de internet. Y si se fijan, al igual que ayer, me aparecen 2 hojas. Estas 2 hojas le pertenecen al libro. En una están los datos y en otra está el panel. ¿Lo ven? Lo que yo tenía ya escrito. ¿Lo ven? Entonces, de esta manera, aquí tengo mi hoja. Yo me voy a quedar solamente con datos y voy a ir directamente a transformar. ¿Ok? Vamos a transformar los datos. Ayer hablamos que la transformación de datos me sirve principalmente para cambiar algunos tipos de datos, como por ejemplo, yo las zonas quiero que sean de tipo, por ejemplo, texto, ya está de tipo texto, o las ventas quiero que sean de tipo número decimal fijo, de tipo currency o de tipo moneda. Miren, voy a dar clic acá en tipo moneda. Me dice que lo tengo que sustituir. Sí, quiero que lo sustituya. Y ya se me convierten no en dólares. El símbolo es dólares, pero se convierten en monedas. Recuerden que no le tienen que dar clic acá en la flechita de la X, sino que tienen que darle clic acá donde dice cerrar y aplicar. Le di clic acá donde dice cerrar y aplicar. Y ahora, basado en lo que yo ya sé, ¿cuántas gráficas se pueden obtener? Repito, una sola gráfica en este caso, por la venta, si se fijan, es la única numérica, contra cualquiera de las 4 otras columnas. Entonces, en automático, yo voy a tener 4 respuestas, para lo cual yo voy a crear una gráfica, ¿sí? 2 gráficas, ¿lo ven? 3 gráficas, 4 gráficas, y pare de contar. Solamente puedo crear 4 gráficas. Yo voy a hacer esto bastante más grande aquí para que me dé espacio. Voy a eliminar esto de aquí y a continuación yo solamente voy a arrastrar. Primero arrastro la letra, perdón, el campo o la columna de tipo texto. En este caso va a ser categoría, en este caso va a ser nombre, en este caso va a ser zona, y finalmente voy a arrastrar fecha, ¿ok? El tema de fecha, recuerden que cuando es fecha, yo puedo arrastrar, por ejemplo, meses, y como es una fecha, yo me voy a quedar con meses ahí, solamente con los meses. Hay algo interesante, todos los datos son de enero, del 1 al 7 de enero, entonces pudiera mejor optar por irme al día y no al mes. ¿Ok? Y a continuación, yo voy a arrastrar a cada una de esas gráficas la única columna de tipo numérico, que en este caso sería la fecha, perdón, en este caso sería la venta, si se fijan, y ya obtengo con esto mis gráficas la obtengo. Aquí hay un error o hay un detalle. Las gráficas de barra no siempre son las mejores gráficas. Entonces yo puedo decidir hacer esta gráfica que no sea de barra, sino que la mejor gráfica para ver días o fechas es la gráfica, sin duda, la de línea. Esa es la mejor gráfica para ver tendencias en una fecha dada. Si se fijan, aquí como que va aumentando, va aumentando, va aumentando. Hay una caída y de repente el día 7 subió. ¿Ok? La mejor forma de ver. Cuando tenemos pocas cosas, por ejemplo, es el caso de esta gráfica que está aquí, que es la venta por zona, es más conveniente verlo en una gráfica de tipo circular. Por lo tanto, voy a quedarme con la gráfica de tipo circular. ¿Por qué? La de línea mira variaciones en fechas y la circular es mejor cuando existen pocos datos. Si yo pongo una circular con tantos vendedores, el problema es que la pizza está repartida en múltiples pedazos, tantos que no veo la diferencia. Lo mismo sucedería acá. Si yo pongo una circular acá, hay demasiada diferencia, entonces no se aprecia. Acá pasa lo mismo, se divide, pero está más homogéneo, más repartido el pastel. Entonces, no es el fuerte de la gráfica en este caso, no es el fuerte de la gráfica de pastel ver tantos datos.
Sin embargo, el fuerte de esta gráfica definitivamente es la gráfica de barra. Yo tengo la opción de tener gráficas de barra acostaditas y tengo opción de tener gráficas de barra paraditas, de esta forma, así. Entonces, véala como quiera, no importa. La gráfica de barra tiene esa versatilidad, esa opción de verse así. Entonces ya con esto estamos prácticamente llegando al final y de esta sesión, y la idea es que ustedes vean cómo rápidamente se pueden hacer reportes fáciles, eh, que nos digan ya directamente datos útiles. Repito, otra cosa interesante que tenemos que hacer, ya que agregamos diferentes columnas, etcétera, es siempre observar, por ejemplo, en esta parte de aquí, en visualizaciones, observar que nosotros podemos crear acá en la parte del formato, podemos ponerle mucho énfasis a los colores de los datos, por ejemplo, que yo no los quiero azules, sino que los quiero, por ejemplo, rojos. Vaya, ven ahí, perdón que le di un clic donde no era, ya lo puse rojo por ahí. Acá pudiera venir y cambiarlo a otro color, digamos, un color naranja. O sea, no necesariamente tienen que quedar los colores por defecto. Sin embargo, algo interesante es que aquí en ver, ustedes pueden, en vez de estar cambiando ahí, cambiarle totalmente el estilo, ¿lo ven? El estilo, los colores, etcétera, ya de una vez lo comprenden. Entonces, ahí sin necesidad de estar cambiando colores, ustedes pueden cambiar totalmente y radicalmente la estructura de todo esto cambiando los colores. A mí me gusta en lo particular verlo así, con fondo negro. Me parece que se mira más llamativo, más interesante, más bonito, y también es más descansado para el ojo ver esta gráfica así, resaltan más además. Entonces, en lugar de cambiarlo aquí, gráfica por gráfica, como sería este caso, en la parte del rodillo, irme a colores acá, si se fija aquí, colores de los datos, pues aquí me aparecen N cantidad de colores, pero yo prefiero más bien cambiarlo desde la parte de ver y seleccionar aquí un tema directamente. Hasta el momento, pues nos vamos a quedar aquí con esta parte, finalizando con el último control que nosotros vimos ayer. Hemos visto gráficas, paraditas, acostaditas, gráficas de línea y gráficas de barra, perdón, de pastel. Pero también hay algo bien interesante que se llaman segmentos de datos. Al darle clic aquí en segmento de datos, perdón, esto sucede porque tengo marcada una. Recuerden que siempre tienen que desmarcarla, dándole clic al espacio en blanco que aparece aquí. Entonces me voy a ir acá donde dice segmentos de datos. Yo les dije que podíamos meter filtros. ¿Y qué filtros vas a meter? Vas a meter los filtros que son las categorías, por ejemplo. Aquí las podés arrastrar y tirar acá directamente y ahí tienen todas las categorías. Y vean que pueden hacer algo aquí interesante, que la categoría, como tengo poco espacio, podría ser en modo de menú desplegable. Y esta forma lo que hace es hacerme un combo box, y este combo box yo puedo bajar un poquito acá arriba, bajo un poquito acá arriba y de manera muy elegante puedo pegarlo acá arriba tipo filtro para que me aparezca acá arriba. De forma que ese combo box me puede servir para filtrarme información. Vuelvo y repito, lo vamos a volver a hacer aquí. Para esto lo que hice fue un visualizador de tipo segmento de datos, lo pongo acá y siempre le agrego, por ejemplo, una columna de tipo texto. En este caso voy a agregarles, lo que hice fue aquí en el clic de aquí arribita, le voy a poner tipo menú desplegable y lo aplasto un poquito o lo reduzco más bien el tamaño, que sería lo correcto, y lo puedo tirar acá, por ejemplo. Entonces ahí tengo ya un filtro de zona, un filtro de categoría de producto y todavía esto me da espacio para volver a hacer otro más, así que voy a aprovechar ese pequeño espacio que me queda por acá, arriba, y esta vez como ya tengo la zona, como ya tengo la categoría de producto,
pues quizá lo que me interesa tener acá a lo mejor es la fecha, por ejemplo, porque también se abarca. Y aprovechando con la fecha, miren que la fecha se puede poner como menú desplegable también, o como esta opción que ya me aparece comprimida, diría yo, me aparece comprimida y yo puedo estirarlo así, de esta manera, para que se ponga, o repito, si no les gusta, pues lo pueden poner como menú desplegable. A mí me gusta mucho cómo aparece así la fecha de un solo. ¿Y para qué sirven los combos? De esa forma, pues sirven para filtrar, por ejemplo, si usted quiere ver solo la zona centro, miren qué divertido, que la gráfica en automático, todas las gráficas cambiaron a solo zona centro. Si usted quiere ver una fecha específica, usted le puede decir, quiero ver del 4 hacia el 6 nada más. Y ahí solo tiene un par de días de la zona centro. Y también la categoría, usted puede decir, quiero ver solo verduras. Y entonces ahí está todo el análisis de lo que vendieron solo en diferentes verduras, etcétera. Entonces, de esta manera, pues damos por concluido, por terminado, a la espera de que ustedes me digan nada más su respectivo feedback mientras yo voy guardando esto. ¿Cómo les pareció? Si estamos bien, si estamos cumpliendo con las expectativas, cómo sienten que vamos, etcétera. Pues en lo particular, más animado que ayer porque ya estamos viendo pues un poco de progreso en cuanto a lo que se puede hacer y cómo empezar desde cero un proyecto aquí en Power BI. Muy interesante la parte teórica, a pesar de que a veces no nos gusta, pero hace sentido el por qué utilizar esta herramienta. Si pudiera también compartir ese archivo de PowerPoint en el share sería fantástico para tenerlo como algo de consulta. Con todo gusto. Ahorita les estoy compartiendo, me confirman por favor para no tener ningún pendiente. Les estoy compartiendo el documento de BI que hicimos en este momento y les voy a compartir la parte teórica en la clase 1, porque de hecho me gusta empezarlo, clase 3-4, esa parte teórica, para que no se me desanimen al inicio. O sea, se imaginan que hubiéramos empezado la teoría al inicio, o sea, ya no les puedo enamorar, ¿verdad? Entonces, pero sí vamos a ver mañana la segunda parte de la teórica y pasado la tercera parte de la teórica, porque por lo menos me gusta darles una base teórica. Entonces, ahí la dividen ustedes en donde corresponda. Yo la voy a poner en la clase 1, pero sepan que va a estar dividido, digamos, en clase 3-4, ¿verdad? Ok, ¿alguien más? Si no, yo les agradezco el tiempo y nada más que los espero mañana y bueno, ojalá que podamos estar todo el tiempo y sobre todo que podamos aprender y poner en práctica lo aprendido. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Igualmente, muchas gracias.